Hoy te traigo más escándalos de famosos, su vida obscura y cómo se relacionan con otros artistas. Disfruta del siguiente video. Comencemos con el chismecito. Luigi Mangone se encuentra ahora en la ciudad de Nueva York, tras haber renunciado a la extradición desde Pensilvania. Después de 2 breves audiencias celebradas allí, el centro de atención vuelve a las acusaciones que enfrenta en Nueva York, donde los cargos contra él incluyen asesinato y terrorismo, tanto a nivel estatal como federal. El caso Mangone ha acaparado titulares en todo el país durante las últimas semanas, sobre todo por el homicidio del CEO de United Healthcare, Brian Thompson, asesinado a plena luz del día frente a un hotel en Midtown Manhattan. Thompson fue abatido de varios disparos el pasado 4 de diciembre, y a raíz de eso, Mangone permaneció prófugo casi una semana hasta su detención en un McDonald's de Altoona, Pensilvania. En ese momento los agentes encontraron en su poder $2,000 en efectivo, identificaciones falsas, una computadora portátil, un cuaderno que algunos han calificado de manifiesto, y una pistola fantasma fabricada con una impresora 3D. Desde su arresto, Mangone había estado retenido en una cárcel de Pensilvania por cargos de falsificación y posesión de instrumentos de crimen. Hasta la semana pasada, se oponía firmemente a la extradición a Nueva York. De hecho, en una audiencia reciente, su abogado declaró públicamente que no había visto evidencia que vinculara a Mangone con el asesinato de Brian Thompson. Sin embargo, el tono cambió radicalmente este jueves en la corte cuando Mangone renunció a pelear la extradición. Esta decisión llegó tras una breve audiencia preliminar en Pensilvania, centrada en los cargos de falsificación y de armas. Después, Mangone aceptó salir del estado a cambio de acceder a un informe de 20 páginas elaborado por la policía de Altoona. Durante la sesión en el juzgado del condado de Blair, Mangone apenas pronunció unas cuantas palabras, limitándose a responder con sí o no las escasas preguntas que le dirigieron. Al finalizar la diligencia, el fiscal del condado de Blair, Pete Weeks, conversó con los periodistas y señaló que, ante la decisión de Mangone de renunciar a la audiencia preliminar y a la extradición, consideraba que lo mejor era entregarlo a la policía de la ciudad de Nueva York y a la oficina del fiscal del condado de Manhattan, para que pudiera enfrentar las acusaciones de homicidio y otros cargos pendientes. También aseguró que las autoridades de Pensilvania mantendrían abierta su causa contra Mangone, y que eventualmente regresarían a ella en cuanto el acusado estuviera de nuevo disponible para responder por esos cargos estatales pendientes en el condado de Blair. Un detalle que ha suscitado mucho debate es el apoyo público que Mangone ha recibido desde su detención. Al menos un centenar de personas acudieron a la audiencia del jueves en Pensilvania, alineándose en el pasillo con carteles que decían cosas como, «Liberen a Luigi», o «La atención médica es un crimen». Comentarios que, en algunos sectores, se interpretan como una proclama contra el sistema de salud, y en otros, se entienden como una muestra de simpatía hacia la persona de Mangone. De cualquier modo, no deja de ser un fenómeno inusual y preocupante, el ver a tanta gente respaldar a un acusado de asesinato, que según las autoridades, cometió un crimen a sangre fría. Tras concluir las audiencias en Pensilvania, las autoridades procedieron con inmediatez para trasladar a Mangone a Nueva York. La extradición no se hizo esperar, y apenas horas después lo subieron a un avión rumbo a la ciudad, a donde llegó durante la tarde de ese mismo día. Ahora, además de los cargos estatales, también pesan sobre Mangone acusaciones federales. Inicialmente, el estado de Nueva York ya había presentado contra él cargos por asesinato en primer grado, asesinato en segundo grado, homicidio en segundo grado con agravante de terrorismo, 2 cargos por posesión criminal de un arma en segundo grado, y un cargo adicional por posesión criminal de un arma en tercer grado. Este abanico de imputaciones estatales es sumamente serio. Sin embargo, las acusaciones federales incluidas este mismo jueves suben aún más la apuesta. Entre otros, se le acusa de homicidio, utilizando un arma de fuego, de acecho o persecución, stalking, en 2 modalidades, y de un delito adicional de armas. Este caso, sin duda, no deja de generar interés en la opinión pública. El homicidio de Brian Thompson ha estremecido a muchos, y el presunto trasfondo ideológico de Mangone, según las notas halladas en su cuaderno, ha dado pie a especulaciones acerca de un mensaje que habría querido transmitir con el crimen, vinculado a sus aparentes críticas al sistema de salud. Mientras tanto, el fiscal de Manhattan y los fiscales federales parecen haber decidido lanzar todos los cargos posibles para garantizar que, de ser encontrado culpable, Mangone reciba la pena más alta. El panorama en Nueva York es muy diferente del de Pensilvania, y el propio Mangone, tras rechazar inicialmente la extradición, parece haber visto que resultaba infructuoso prolongar la pelea judicial en el condado de Blair,
cuando todos los delitos más graves se procesarían en Manhattan. Dentro del entorno judicial neoyorquino, también se ha discutido que aunque el asesinato de Brian Thompson podría acarrear penas muy elevadas bajo la ley estatal, la acusación de terrorismo en Nueva York no es habitual, pero permite a la Fiscalía acceder a la figura de homicidio de primer grado, lo que conlleva potencialmente condenas de cadena perpetua sin libertad condicional. Además, en el ámbito federal, la pena de muerte sigue sobre la mesa en casos de asesinato, a diferencia de las leyes del estado de Nueva York, que no contemplan esa posibilidad. Según varios expertos, las acusaciones federales de acecho y uso de un arma de fuego para cometer asesinato podrían abrir la puerta a la pena capital, pues la Fiscalía Federal mantiene esa prerrogativa en casos excepcionales. Otro punto que ha llamado la atención es el presunto uso de una pistola fantasma, o ghost gun, la cual, al estar fabricada con piezas impresas en 3D, carecería de número de serie, y resultaría muy difícil de rastrear. Esto se suma a la creciente preocupación de las agencias de la ley por este tipo de armas, dado que escapan a los controles convencionales, y hacen más complejo el trabajo de identificar al fabricante o al distribuidor. El cuaderno que Mangone llevaba consigo, presuntamente con contenidos que van desde reflexiones sobre la política sanitaria hasta directrices violentas, también se considera una pieza relevante de evidencia. Mientras sus abogados procuran refutar cualquier nexo entre el texto y el crimen, los fiscales podrían usarlo para sostener que este acto estaba planificado y tenía una motivación ideológica definida. Por otro lado, hay quien se pregunta por la estrategia de la defensa. Tras la breve lucha contra la extradición, Mangone contrató a una nueva abogada en Nueva York, Karen Magnifico, quien fuera fiscal en el pasado. Se especula que su experiencia podría brindar una defensa robusta en un caso tan mediático y complejo. Según algunos analistas, la defensa podría apoyarse en la tesis de que las pruebas son circunstanciales, o en la imposibilidad de identificar con absoluta certeza a Mangone a través de los videos de seguridad que captaron el tiroteo. Sin embargo, los documentos federales describen decenas de videograbaciones que reconstruyen la ruta de Mangone antes, durante y después del homicidio, lo cual haría muy difícil sostener una defensa basada en la ausencia de evidencias. Pese a la gravedad del cargo de homicidio y el impacto mediático del caso, algunos simpatizantes de Mangone aseguran que su acto fue una supuesta respuesta a lo que él veía como injusticias del sistema de salud. Estas personas insisten en que las acciones de Mangone no deberían abordarse únicamente como un crimen aislado, sino como una protesta extrema, y piden una investigación profunda de las prácticas corporativas de United Healthcare. Sin embargo, la ley es clara. Ningún desacuerdo con la industria de la salud, por muy fundado que sea, justifica bajo el Código Penal el asesinato de un individuo. Así lo han enfatizado tanto la Fiscalía de Manhattan como las autoridades federales, que sostienen que este es un caso de homicidio con lazos que pueden considerarse un acto terrorista, al estar dirigido a generar temor y difundir un mensaje de violencia contra el sistema. En lo que respecta a la selección del jurado, varios expertos en derecho penal señalan que el gran volumen de información, noticias, redes sociales, foros en línea, etc., podría complicar la conformación de un panel imparcial. Sin embargo, los tribunales de Nueva York suelen mantener procedimientos cuidadosos para asegurar un juicio justo, incluyendo interrogatorios extensos a los potenciales jurados acerca de su exposición al caso y su capacidad de juzgar únicamente con base en la evidencia presentada en la sala. Por el momento, se desconoce si la Fiscalía Estatal o la Federal preferirá llevar su caso al juicio primero, o si Mangone podría aceptar un acuerdo de culpabilidad para evitar la posibilidad de una condena máxima. Muchos se preguntan también si un acuerdo de culpabilidad sería siquiera factible, dado que la acusación de terrorismo en la causa estatal pretende, según se ha interpretado, elevar el crimen al rango de asesinato en primer grado, lo que conllevaría cadena perpetua sin libertad condicional. Existe la duda de si la Fiscalía estaría dispuesta a negociar algo menor. Por su parte, en el plano federal, la posibilidad de la pena de muerte coloca otra pieza importante en la balanza. Los fiscales federales pueden utilizar la amenaza de la pena capital para presionar a un acusado a declararse culpable a cambio de librarse de esa sentencia. Con todo, la opinión pública tampoco se muestra uniforme sobre cuál sería una pena justa si Mangone resultara culpable. Algunos sostienen que el crimen amerita la pena máxima dada su naturaleza deliberada, mientras otros creen que la prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional ya es un castigo suficientemente severo. Un tema adicional que salió a colación en los últimos días es, ¿dónde permanecerá Mangone bajo custodia a la espera de juicio?
Si la Fiscalía Federal toma el control del proceso, podría trasladarse a Mangone a un centro de detención federal, como el MEDC Metropolitan Detention Center de Brooklyn o el MEC Metropolitan Correctional Center, aunque este último cerró temporalmente en 2021 por problemas de infraestructura. En caso de que las acusaciones estatales avancen primero, se especula que podría ser enviado a Rikers Island, la famosa cárcel de la ciudad de Nueva York. Aún así, los contactos entre la Fiscalía Estatal y la Federal suelen ser fluidos, y no se descarta que establezcan una estrategia para llevar a cabo un solo juicio con cargos combinados si la ley y las circunstancias lo permiten. Por el momento, mientras Mangone aguarda su próxima comparecencia, este caso sigue desarrollándose. La polémica no solo abarca la supuesta motivación del sospechoso, sino también la controversia sobre el apoyo que recibe de un sector que lo ve como símbolo de una lucha contra ciertas prácticas corporativas. En distintas redes sociales han proliferado hashtags y videos virales que llaman a liberarlo, o lo ensalzan como héroe, aunque las autoridades han subrayado la naturaleza violenta y delictiva de lo que se le imputa. Cabe mencionar que no es la primera vez que un acusado de asesinato recibe correspondencia de admiradores o muestras de solidaridad por Internet. Historias similares se han visto en casos tan distintos como el de Ted Bundy o los hermanos Menéndez, donde cartas de admiradores e incluso propuestas de matrimonio eran comunes. En la era digital actual, ese fenómeno se amplifica cuando gente anónima busca obtener likes, visitas o difundir su opinión particular. Cerrando este panorama, la abogada de Mangone y la Fiscalía de Manhattan, junto con la oficina del fiscal federal, se enfrentarán en audiencias que sin duda generarán más cobertura mediática. Se espera que, en las próximas semanas, se establezcan las fechas claves para la lectura de cargos formales, la presentación de alegatos iniciales y el proceso de descubrimiento de pruebas. Quedan muchos interrogantes abiertos. ¿Cómo conciliarán los cargos estatales con los federales? ¿Intentarán los fiscales federales concretar la pena capital? ¿O buscarán una sentencia de cadena perpetua? ¿Influirá el apoyo social en la actitud de Mangone ante un posible acuerdo de culpabilidad? Y sobre todo, ¿existe alguna estrategia de defensa que, de alguna forma, justifique o minimice la responsabilidad por un asesinato cometido a plena luz del día, grabado por numerosas cámaras de seguridad y presuntamente motivado por razones ideológicas? Lo único claro es que este caso, con su mezcla de acusaciones de terrorismo, uso de armas impresas en 3D, implicaciones estatales y federales, y un acusado que ha suscitado pasiones encontradas, promete seguir dando de qué hablar por un largo tiempo. En cualquier momento, podrían salir a la luz nuevos detalles que cambien por completo la perspectiva actual. Por eso, te invitamos a permanecer atento a nuestras actualizaciones sobre el proceso legal de Luigi Mangone y todo lo que ocurra alrededor de este mediático asunto. Gracias por llegar hasta aquí y acompañarnos en este extenso recorrido por los detalles y ramificaciones del caso Mangone. Si este contenido te ha parecido útil o interesante, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte las próximas novedades y análisis. Hasta muy pronto.